Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar lo que está pasando en Turquía, la pasión que desata este país entre los países que están cerca de él. Continuaremos hablando de la refinanciación forzosa y lo que está implicando esto para el mercado de inmobiliario, pero sobre todo el inmobiliario comercial. Luego avanzaremos hacia el ataque especulativo que se está, digamos, empezando a intuir por parte de empresas americanas que podrían estar atacando al propio dólar a base de invertir en otro activo diferente con deuda en dólares. Finalizaremos el mañanero de hoy tratando el fisco, lo que ha conseguido el fisco español este año, un fisco que no tiene unas miras tan alejadas como las que presentan las empresas, cosa que no sorprende a nadie. Y cerraremos el mañanero tratando un libro, bueno, tres recomendaciones de libros del año 2023 que me han venido a la mente a raíz de un tuit, en mi opinión, muy desafortunado de una cuenta con muchos seguidores. Empecemos, por tanto, con la pasión turca. La pasión por Turquía. Turquía no solo está de moda por las telenovelas con personajes con valores de antaño, también se está convirtiendo en un gran lugar donde aparcar dinero a salvo de sanciones por parte de Occidente. Turquía llevaba años tratando de incentivar la inversión extranjera para sustentar una extraña teoría económica que tiene su presidente Erdogan, una teoría económica basada en bajos intereses y baja inflación. Una teoría económica que está consiguiendo un escaso éxito, comprensiblemente, y que al tiempo no estaba consiguiendo atraer inversión, pero no hay mala opción que no mejore con los incentivos adecuados. A día de hoy los precios de los inmuebles en Turquía están por las nubes gracias a la inversión extranjera, principalmente inversión rusa y de Irán. La inversión rusa e iraní en Turquía aumentó notablemente tras la imposición de sanciones. Cuando Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Irán en 2018, el número de iraníes que iniciaron negocios en Turquía se disparó. La inversión rusa siguió un patrón similar. Cuando Rusia invadió Crimea en 2014, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea coincidieron con un aumento del número de rusos que registraron empresas turcas. El mayor repunte en los 2 últimos años se produjo cuando Rusia invadió Ucrania otra vez. Bien, pues cuando Estados Unidos impone sanciones, el capital huye y huye en gran medida a Turquía. En 2022 los rusos compraron unas 15.000 propiedades residenciales turcas, mientras que los iraníes adquirieron poco más de 9.000. Vamos, que Turquía se está presentando como una gran opción para los ciudadanos en países sancionados. El gobierno turco, al fin y al cabo, no corre peligro de ser sancionado y los bancos turcos siguen conectados al sistema SWIFT, ese sistema que, como sabéis, te da opciones de seguir participando en los raíles financieros internacionales. Además, también tiene acceso al sistema bancario internacional. Total, que yendo a Turquía, los residentes de países sancionados pueden encontrar no solamente un sitio donde aparcar su dinero y mantener el valor del mismo, sino también un sitio desde el cual poder interrelacionarse con el resto del planeta. Así, la cuota de mercado de los compradores extranjeros en el mercado inmobiliario residencial de Estambul casi se ha triplicado en solo 5 años, pasando del 3,4% en 2017 al 9,6% en 2022. La pasión turca que se ha desatado entre Rusia y algunos países de Oriente Medio, temerosos de que su ahorro sea censurado por Occidente, es un gran ejemplo de cómo el dinero se abre camino hacia sistemas que le permiten mantener, por una parte, el valor y por otra, la liquidez. Claramente el mercado inmobiliario turco pues no es un gran ejemplo de liquidez y de, digamos, mantenimiento del valor. Aunque, bueno, es verdad que el mercado inmobiliario turco se está comportando mucho mejor que lo que puede ser la lira turca. Pero para muchos, este mercado es la mejor opción, pues el acceso a otro activo que podría asegurar esto, como por ejemplo el oro, es difícil y todavía existe mucho desconocimiento sobre otro activo que también lograría solucionar este problema, como es Bitcoin. Lo primero, la facilidad de adquirir y transaccionar y mover oro no va a cambiar. El desconocimiento sobre Bitcoin sí.
Donde vendría bien algo de dinero ruso es en el mercado inmobiliario comercial americano. Hay 117.000 millones de dólares de hipotecas comerciales ligadas a oficinas que deben reembolsarse o refinanciarse en 2024, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Preguntado por esto, un tal John Duncan de la firma legal Polsinelli dijo, cito, va a ser un problema conseguir algunas de estas refinanciaciones. Cierro cita. Efectivamente, John, va a ser un problema, pero no pasa nada porque un antiguo amigo del sistema financiero acude al rescate. Estas son las Mortgage-Backed Securities. Como sabéis, instrumentos que sirven para revender hipotecas, para crear paquetitos de hipotecas y luego revendérselos a otro comprador. En Estados Unidos hay actualmente unos 800.000 millones de dólares en Mortgage-Backed Securities, MBS, comerciales. Y la morosidad de los préstamos para oficinas financiados con estos instrumentos supera el 6% a finales de noviembre frente al 1,7% en el que se encontraba el año anterior. Lo cual empieza a pintar regulero, empieza a sonar un poquito a lo de 2008, aunque a un tamaño, a una escala, digamos, mucho inferior. Preguntado sobre esto, un representante del sector inmobiliario y de estos instrumentos Mortgage-Backed Securities dijo, cito, el mercado de CMBS, estos Mortgage-Backed Securities comerciales, ha hecho un buen trabajo distribuyendo el riesgo, pero, dice, eso significa que habrá dolor para todos. Cierro cita. Claro, porque tú lo que haces con los MBS es transferir el riesgo que estaría simplemente en el que tiene la hipoteca al resto del sector financiero, que fue un poco lo que ocurrió en 2008 cuando todo el mundo resulta que tenía hipotecas americanas, aunque no supiese que esto era algo que tuviesen. Si unos créditos como estos empiezan a quebrar, el dolor se extiende a todos aquellos que tienen exposición a estos MBS que son tan líquidos. Nada de esto, me temo, nada de esto yéndose abajo o nada de esto quebrando, me temo ayudaría a abaratar las casas, aunque sí que podría, las casas residenciales, aunque sí podría empujar bajadas de tipos que se llevarían a cabo para tratar de enfrentar cualquier tipo de crisis, y esta bajada de tipos permitiría que más vivienda acudiese al mercado de venta, lo cual sí que podría reducir los precios, pero claro, si pasase esto, si se redujeran los tipos para atender a cualquier tipo de crisis, Bitcoin subiría bastante. Y entonces ya no sé si querrías más una casa o guardar Bitcoin. Decisiones difíciles que tendremos que tomar en los próximos meses, años. Y como decisiones difíciles tendrán que tomar en el mercado americano lejos del sector inmobiliario. Las refinanciaciones de deuda también están cercando a empresas fuera del negocio inmobiliario, como digo. Empresas como Uber o Procter & Gamble están haciendo frente a este problema de las refinanciaciones empleando bonos convertibles. Este es un tipo de bono que puede canjearse por acciones si el precio de estas acciones de la empresa alcanza un nivel acordado previamente. Si recordáis, esto de la deuda convertible es un instrumento que empleó mucho Michael Saylor para comprar Bitcoin. Como Michael Saylor y su empresa MicroStrategy no tenía una posición financiera la mar de preciosa, pues le costaba mucho acudir al mercado de bonos, vender bonos, para con esos dólares comprar Bitcoin. Entonces lo que hizo fue abaratar el coste de esa deuda para comprar Bitcoin, como digo, emitiendo en lugar de deuda normal, deuda convertible. Bueno, pues este instrumento que tan útil ha sido para aquellos demandantes de deuda que no tienen un perfil muy saneado, pues ahora está empezando a ponerse de moda entre todos. Como digo, Procter & Gamble, Uber y otras empresas que también tienen que hacer frente a refinanciaciones y que, teniendo en cuenta el alto nivel de tipos de interés actual, pues tratan de buscar la manera de reducirse el coste a toda costa. Así, el resto del mercado está también en esto de emitir deuda convertible. La emisión de este tipo de deuda aumentó un 77% el año pasado hasta unos 48.000 millones de dólares. La razón de emplear esto, como digo, es que permite reducir el coste de los intereses a pagar por la deuda entre un 2 y un 3%, lo cual está muy bien porque al final, pues oye, todo lo que tengas que pagar de menos por tu deuda, pues genial. Lo malo es que es eso, podrías estar vendiendo partes de tu empresa
si el precio de tu acción llega a donde el contrato estipula. Y según un informe de octubre de la agencia de calificación Moody's, las empresas estadounidenses con calificación no basura, es decir, las supuestamente invertibles, tienen una deuda récord de 1,3 trillones que refinanciar en los próximos 5 años, lo que supone un aumento del 12% frente a los 5 años anteriores. Y las empresas con calificación basura tienen 1,9 trillones. Vamos, que hay un montón de cosas que refinanciar, lo cual me lleva a pensar que se refinanciará un montón con deuda convertible, lo cual probablemente nos lleve a un mundo en el que todo lo que se haga sea vender equity en lugar de deuda. Sería un mundo precioso, un mundo que permitiría Bitcoin, pero no me quiero ir demasiado por ahí. Y es que en medio de estas refinanciaciones para pagar deuda, hay empresas que se podrían pasar el juego, que sean aquellas que tienen baja deuda y buena aceptación por parte de los inversores. Estas acciones o estas empresas podrían crear más acciones, venderlas y dedicar el dinero obtenido a comprar activos que se puedan revalorizar en el tiempo, como Bitcoin. Esta estrategia, este ataque especulativo al dólar emitiendo acciones, sería una estrategia que argumenta Preston Peace recientemente. Empresas como como Microsoft, todo empieza por micro, podrían empezar a hacer este año. No hay pruebas de que Microsoft esté comprando Bitcoin emitiendo acciones, pero sí es verdad que esta táctica, estrategia, ataque especulativo se podría empezar a ver en los próximos meses, años. Y es que las empresas sí que miran al futuro y tratan de encontrar la manera de sobrevivir en un mundo, pues, en el que no todo es gratis, como sí que le viene gratis al fisco y por tanto el fisco no mira hacia adelante, sino que simplemente mira hacia atrás y se jacta de todo lo que ha conseguido quitarle a sus propios propios y pobres ciudadanos. Ajenos al futuro, la Hacienda española presenta los datos de su ejercicio fiscal en el que ha batido récord de sustracción de riqueza. ¡Ole! Cito, la última campaña de la renta culmina con un aumento del 8% en los importes a pagar al fisco, hasta los 16.855 millones de euros, pese a la caída del 4% en las declaraciones a su favor por la inflación y la presión fiscal a rentas altas. Cierro cita. Rentas altas, estimo, serían todas las que quedan cotizando, básicamente, y hay que conceder que la mayor parte del incremento viene de la inflación. Un impuesto, como sabéis, causado por el gobierno, en este caso el gobierno central de Europa y la impresión de euros, y del que se beneficia el gobierno, en este caso español, también a base de sustraer más impuestos gracias a la subida de la inflación, que afecta a impuestos como el IVA. El Ministerio de Hacienda ha mantenido su negativa a deflactar la tarifa del impuesto, lo cual atenuaría este efecto opresor de la inflación o esta doble imposición por parte de la inflación y los impuestos. Y como resultado, los contribuyentes han vuelto a padecer este fenómeno conocido como progresividad en frío, una suerte de subida fiscal encubierta que implica que los contribuyentes que suben de tramo salarial, gracias a la inflación, puedan acabar pagando más impuestos, incluso aunque pierdan poder adquisitivo. Pero no pasa nada porque parte de lo que te quita el Estado en exceso, o gran parte, te lo devuelve. Concretamente, la agencia tributaria ha recibido 15 millones de declaraciones con solicitudes de devolución, un 8,5% más, por aportaciones excesivas vía retenciones por 11.800 millones de euros, un 16% más. Bien, esos 11.800 millones, casi 12.000 millones, que se devuelven por parte del Estado a aquellos que cotizan, significan que tú estás financiando al Estado al 0% durante un año, lo cual pues me parece horrible, déjame que te lo diga. Y otra cosa que te quiero comentar a este respecto es que esas aportaciones excesivas, como digo, han subido un 16%. Esas retenciones se hacen por parte de la empresa que está influida por el gobierno para que suba dichas retenciones para que así se pueda financiar muy barato, al 0% concretamente. Total, que te están robando de más y encima se están jactando de que te lo devuelven un año después al 0%. Déjame decirte, como digo, que no lo estáis haciendo nada bien. Siempre digo que hay que dejar de financiar este aparato estatal para que pueda tener menos recursos con los cuales oprimirte y vosotros lo que estáis haciendo es cada vez pagar más y encima pagar a tiempo. Ay, dejadme 30 segundos que recobre el aliento
y salga de esta pena. Y además os diga la manera en la que podéis compartir este mensaje para que llegue a más gente y dejéis, como digo, de pagar tantos impuestos. Bueno, pues puedes compartir simplemente este contenido y de esa manera pues ya está, llega a más gente. Como ves, no es un proceso o un procedimiento demasiado difícil. Puedes también ayudar al canal si compras Bitcoin a través de Relay, una decisión que dejo en tu mano. Tú puedes comprar o no, eso es cosa tuya. Esto no es consejo de inversión, pero si lo haces, puedes hacerlo a través de Relay y encontrarás un descuento en la descripción del podcast y luego podrías guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Y es más inteligente hacerlo en una Bitbox, por ejemplo, que en un Ledger. Ledger que hace escasas semanas perdió, creo que $600,000 de sus depositantes, de aquellos que habían depositado Bitcoin en sus dispositivos. Triste, y cosa que nos ha producido cuando depositas Bitcoin en una Bitbox. O sea que te recomendaría una Bitbox y además te recomendaría un backup, un respaldo a ese Bitcoin, que además está con descuento. Puedes comprarte cualquier tipo de respaldo de los que vende Bitbox en su tienda a un 21% de descuento hasta el domingo de esta semana. Así que, cómprate respaldos por Reyes. Y dejadme que cierre el mañanero de hoy hablando de 3 libros que me han venido a cuenta de un tuit que he leído. El primero es el libro El coraje de ser poco querido, The Courage to be Disliked. Este libro sigue un esclarecedor diálogo entre un filósofo y un joven. A lo largo de 5 conversaciones, el filósofo ayuda a su alumno a comprender cómo cada uno de nosotros es capaz de determinar la dirección de su propia vida, libre de los grilletes de traumas pasados y de las expectativas de los demás. Libro que me recuerda a un tuit de Carlos Sánchez en el que compartía el ranking de las cuentas más corregidas en Twitter, destacando que en los puestos 51 y 61 respectivamente, se encontraban el diario ABC y El Mundo. La idea detrás de este tuit de Carlos era demostrar que estas cuentas con ideas de derechas mienten más que hablan y por tanto son corregidas más a menudo en esta red social. No obstante, si ves el ranking entero, cosa que he hecho yo, observas que la práctica totalidad de las cuentas que están en ese ranking son cuentas que podríamos calificar de derechas. Elon Musk, por ejemplo, está el número 27 en esa lista. O sea que no está tan claro que sean cuentas que mienten, digamos, sino que podrían ser más bien cuentas que dicen cosas con las que una mayoría en Twitter no coincide. Es por tanto importante mantener el coraje a decir lo que se opina, aquí en la recomendación de ese libro, a pesar de que te corrijan por caer mal, por ser de signo contrario o por estar equivocado, que también pasa. Pues el compartir lo que piensas, lo que opinas, es el único camino a la verdad. Verdad que siempre se escapa y que si acaso se atisba solamente años después. Lo cual me lleva a recomendar otro libro, este de Matthew Connelly, El motor desclasificador, un libro que analiza un vasto tesoro de secretos de Estado para desenterrar no solo lo que el gobierno realmente no quería que supiéramos, sino también por qué no quería que lo supiéramos. A partir de esta investigación y examinando cuidadosamente una serie de momentos de la historia reciente, desde Pearl Harbor hasta la guerra de los drones, Connelly arroja luz sobre los factores que impulsan el secreto de Estado, especialmente la incompetencia y la criminalidad, sorpresa, y sobre cómo la sobreclasificación desenfrenada hace imposible proteger la información verdaderamente vital. Un libro que viene a decir que es difícil creerse nada que venga de una institución o de un medio y es mejor hacerse un juicio propio, lo cual me lleva a la última recomendación. Está dirigida a que te consigas crear un juicio propio y este es un libro llamado What's Our Problem? ¿Cuál es nuestro problema? Un libro de Tim Urban que sí que ayuda a acercarte a ese juicio propio. Así que nada, habiendo dicho todo esto, dejadme cerrar ya definitivamente el mañanero de hoy con la necrológica en la que hoy vamos a recordar la muerte en tal día como hoy de Ernest Shackleton, explorador polar británico-irlandés, capitán del barco Endurance, un barco que hizo todo el camino hasta la Antártica para luego no conseguir lo que estaban buscando y darse la vuelta con lo que le quedaba del barco, que no, realmente no quedaba barco. Bueno, una historia muy interesante, la de Ernest Shackleton, que habla de, pues, no sé, seres humanos de otro tiempo, con otra capacidad, y que
quedó además reflejado en un gran libro que se llama Endurance, y que trata esta epopeya de Shackleton y sus colegis que fueron a la Antártida, a sobrevivir y comer pingüinos, básicamente. Un gran libro. Así que nada, habiendo hecho todo esto, compartid el contenido si queréis que llegue a más gente. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Comprad Bitcoin si así lo merecéis a través de Relay y guardadlo en una Bitbox si así queréis. Hala, encontraréis enlaces y descuentos en la descripción. Un abrazo y hasta la semana que viene.